Buenos días, hoy tenemos la oportunidad de compartir con la rectora de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, quien ha tenido la oportunidad de trabajar el tema del fundamentalismo y nos va a estar atendiendo algunas preguntas referentes al tema. Entonces, lo primero que queremos preguntarle es ¿qué se conoce como fundamentalismo cristiano o fundamentalismo evangélico? Que nos amplíe un poquitico el concepto. Gracias, Cristian. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Sendek. Hoy día se habla mucho de fundamentalismo y en el contexto contemporáneo, cuando uno habla de fundamentalismo, uno habla de posiciones que son bastante firmes, una adherencia muy, dirían algunos, cerrada a creencias religiosas o políticas. Entonces se habla por ejemplo, hoy día cuando se habla del Estado Islámico, los yihadistas islámicos, se habla de que son posiciones fundamentalistas. Se habla de posiciones fundamentalistas si uno piensa en el Medio Oriente, del lado del rabinismo más conservador de Israel, que hasta atentan contra un primer ministro que quiere negociar con los musulmanes. Se habla de los predicadores evangélicos fundamentalistas, y en Colombia hasta se habla del procurador Ordóñez como un fundamentalista católico. Entonces, más bien la connotación que hoy tiene el término fundamentalista es alguien que es intransigente, que es un oscurantista y que es muy conservador en sus posiciones. Pero cuando hablamos del fundamentalismo cristiano, básicamente uno está haciendo referencia en términos de historia de la Iglesia a un movimiento que se dio sobre todo en los Estados Unidos, en el seno de las iglesias protestantes, hacia finales del siglo XIX, el primer tercio del siglo XX, y que más bien adoptó una posición de defensa de la tradición de la fe cristiana en contra del modernismo teológico y de algunos de los cuestionamientos que se estaban haciendo, sobre todo en Alemania, en términos de la Biblia, de la autoridad y de la misma composición de la Biblia. Y también ellos cazaron esa batalla, porque realmente era batalla, contra esas posiciones que llamaban liberales, también con algunas posiciones de defensa frente a ciertos fenómenos que se estaban dando culturales, en términos culturales y en términos sociopolíticos en los Estados Unidos. Bueno, se me adelantó un poquitico la segunda pregunta, que básicamente es ¿cuándo y cómo surge? Entonces, ¿es posible pensar un poquitico cuándo llega a América Latina el fundamentalismo? Sí, primero te digo un poquito de cómo surge también, sí. Porque el problema con lo que pasó en los Estados Unidos es que desde el lado de más bien Europa, se había empezado por efectos del racionalismo, se había empezado a cuestionar, por ejemplo, la inspiración verbal de la Biblia, que era una cosa que ellos decían, no, pero eso hay que defenderlo. Se había empezado a cuestionar si la Biblia de verdad era la última norma, no solamente, como decimos hoy, de fe y conducta, pero de todo conocimiento, que era la fuente final de todo conocimiento, y que dictaba cómo vivía la gente. Entonces se empieza a gestar lo que se llegó a llamar posteriormente toda la cosa de crítica bíblica, porque se decía, no, pues mire, eso es literatura, se interpreta como literatura, no sobrenatural de veras no sucede. Y más bien empieza a surgir este movimiento más conservador y se llaman fundamentalistas porque hubo una serie de escritos, 12 volúmenes de ensayos que se dieron entre 1910 y 1915 que se llamaban Los Fundamentales, donde se marcaban las pautas distintivas que tenían que ver, por ejemplo, con una posición en cuanto a la Biblia, que decía la Biblia es inspirada verbalmente, y una tendencia a la interpretación literal de la Biblia. Un celo evangelizador, no era la esperanza de un mundo cambiado por un evangelio que tenía impactos sociales pero que no llamaba a la conversión. Un celo evangelizador, la salvación de las almas.
por encima de cualquier otra consideración. La militancia contra el error. El fundamentalismo lleva a ser un movimiento muy beligerante, muy militante, pero a la vez muy pragmático, porque como parte de todo el paquete bautizó el modelo materialista y consumista, capitalista, norteamericano, como el modelo que Dios había aprobado. Entonces ahí surge la respuesta, ¿cierto? La respuesta es no, señor. Además de que la Biblia es inspirada verbalmente, hay que interpretarla en una manera preferentemente literalista. Es como una colección de datos. Si usted los organiza bien, tiene respuesta para todo. El mundo está bajo el dominio de Satanás, y las guerras y todo el devenir de la historia es el producto de la guerra entre Dios y Satanás, y que forjan la historia. Y eso produce entonces ciertas características. Y ahora sí vuelvo a tu pregunta: ¿y cómo afecta eso a América Latina? Miren, casi el 100% de los misioneros, casi, no son todos, pero de los misioneros que llegaron a América Latina en la primera y hasta la segunda, o sea, hasta los años 70, 70, que llegaron desde los Estados Unidos, venían con una posición fundamentalista. Entonces eso afectó la manera como nosotros leemos la Biblia. Eso afectó porque trajo el producto intelectual más notorio del fundamentalismo, que fue el dispensacionalismo. Entonces por eso la mayoría de las iglesias evangélicas en América Latina, cuando se piensa en la historia, cuando se piensa desde una perspectiva dispensacionalista, que tiene, la idea es, la historia está marcada por la relación de Dios con los hombres. Entonces Dios les ofrece su gracia y los hombres siempre fallan. Y ante esa falla, Dios ofrece una nueva oportunidad, una nueva dispensación. Ahora, eso adoptó realmente el modelo racionalista evolucionista, solamente que se lo aplicó a la historia y Dios es el agente. Eso no se reconoce, pero uno sí es hijo de su generación. Y eso afectó el énfasis en lo sobrenatural, que marca nuestra manera de concebir, ¿cierto? Entonces, y la idea de que ciencia y fe están en guerra y que son irreconciliables. Eso nos afectó, porque marca cómo somos en la iglesia evangélica. Y estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Bueno, entonces ya teniendo un poquitico más el marco teórico de lo que es el fundamentalismo, entonces la pregunta ahora es, ¿cuáles son las bases? Para tratar de sistematizarlas un poquito. Las bases tenían que ver con la concepción de la escritura, como mencioné. La escritura fue inspirada verbalmente. Preferiblemente se tiene que interpretar literalmente. Entonces la Biblia es sin error en nada. Es la fuente de información, tiene respuesta para todo. Eso todavía deducimos nosotros los evangélicos. Eso. Una lucha contra el intelectualismo que produjo las posiciones de lo que llamaron ellos la teología liberal alemana, y esa concepción del mundo como un campo de batalla entre Dios y Satanás, donde estamos. Y la pasión evangelizadora. Eso sí, fueron entes apasionados por la evangelización, y eso nos marcó. ¿Y eso qué significa para la iglesia hoy? Mira, cuando uno piensa en la iglesia hoy, uno dice, para empezar, nos dice que somos hijos en términos generales. Los evangélicos latinoamericanos, sobre todo los movimientos evangélicos en América Latina que crecieron bajo la influencia de las misiones de los Estados Unidos, somos hijos de alguna manera del fundamentalismo. Significa que de ahí recibimos la manera dispensacionalista de leer la Biblia y de entender la historia. Significa también un acercamiento hermenéutico, donde la tendencia ha sido para nosotros mirar la Biblia como una colección de datos sueltos, que a nosotros nos corresponde organizarlos, para entonces
poder tener la información. Y que, miren, una cosa hoy día que nosotros vemos que todavía es producto de eso, desde ciertos sectores hay una guerra contra traducciones como la nueva versión internacional, porque no son literales. Eso todavía es herencia de posiciones fundamentalistas. La idea nuestra de que si vamos a decir algo que tiene fundamento bíblico, nosotros lo evaluamos por si lo respaldamos con un versículo o no, la versiculitis. Entonces no evaluamos el pensar bíblicamente porque lo que se dice corresponde a los principios de la Escritura, sino más bien porque usted puede respaldarlo con un versículo. Ahora, eso tiene sus peligros, porque usted puede decir cualquier locura y apoyarla con un versículo, pero eso es una cosa que nos ha marcado. Yo creo que la pasión evangelizadora que ha caracterizado a la Iglesia en América Latina, pero la idea también de una militancia contra la izquierda y una militancia antievolucionista. Eso sigue siendo parte de la herencia que nosotros tenemos. Bueno, entonces ya para cerrar, la mejor pregunta es, ¿tenemos expresiones de fundamentalismo hoy en la Iglesia? Sí. Y todavía varias de esas son herencias de cosas que han pasado en los Estados Unidos, en círculos que representan las expresiones que todavía permanecen fundamentalistas en los Estados Unidos. Entonces, muchas de las cosas de los nuevos pentecostales, sobre todo no los que surgen tanto de América Latina, pero los que han sido importados bajo la influencia de Oral Roberts, de Kenneth Hagin, de Copeland, de toda esa gente que nos vino por la televisión, de Pat Robertson y su cadena de difusión, el club, el PTL, que en una época fue tan famoso. Todos representaban esas expresiones: interpretación literalista, versiculitis, anti-izquierda, una política de derecha, básicamente, que bautiza movimientos políticos de derecha y básicamente que bautiza el sistema capitalista y el consumismo. Y por otro lado, y es una nueva clase de pentecostalismo, pero que refleja muchas de las mismas características. La derecha evangélica como cosa política, y todavía, porque hay esa percepción dispensacionalista. Una expresión notoria hoy es la enseñanza dispensacionalista todavía en la Iglesia. Bueno, muchas gracias, estamos muy agradecidos, gracias por compartirnos el resultado de mucho tiempo de estudio y esperamos que esto pueda servir especialmente a los estudiantes del curso de Historia de la Iglesia y que sea un espacio para poder reflexionar y pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, y gracias a Johan por invitarme. Y miren, una última palabra de advertencia. El dispensacionalismo nunca fue un movimiento absolutamente coherente. Por ejemplo, los dispensacionalistas originales nunca consideraron a los pentecostales clásicos, asambleas de Dios, cuadrangulares, como parte de su movimiento. Aunque compartían las mismas posiciones teológicas en cuanto a la Biblia, en cuanto a la importancia de la salvación y todo eso, no los consideraron porque en el esquema dispensacionalista ellos no los consideraban como una posibilidad. Entonces, bueno, había otras razones también. Entonces nunca hubo absoluta coherencia entre todos. Y todavía vivimos esa realidad, ¿no? Pero gracias a Dios por la pasión evangelizadora y la pasión por la Escritura, que movió a la gente a venir y predicar el Evangelio y a enseñarnos a amar las Escrituras. No menospreciemos a los pioneros de la fe en nuestras tierras. Que Dios los bendiga y les permita seguir reflexionando y creciendo. Muchas gracias, muchas bendiciones.